Muy buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a meditar en el versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. La palabra dice así: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, estamos tan agradecidos por proveernos tu palabra, Señor, en un mundo caído en el que las cosas, Señor, son muy difíciles, no son como deberían ser. Realmente necesitamos en medio de estas sombras tu luz, tu guía, Señor. Y es para nosotros tu palabra eso, Señor, lámpara a nuestros pies, para que podamos caminar, Señor, por el único camino que tú has dispensado para aquellos que se salvan, Señor, que es Jesucristo. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que hoy día nos hables por medio de tu palabra, Señor. Amén. Hemos llegado a ese tiempo especial de nuestra iglesia, que es el tiempo de la Pascua, ¿no? Es nuestro pequeño tiempo en el año para pensar en la cruz y las implicaciones que tiene la cruz para nuestra vida como creyentes. Y en esta ocasión he tomado un verso que está entre los últimos pensamientos del apóstol Pablo en su conclusión en la carta que les envía él a los hermanos que están en Galacia. Como ustedes saben, hemos estudiado Gálatas. Esta carta habla de dos cosas principalmente, ¿no? Es una batalla encarnizada contra los judaizantes y la religión que ellos habían instalado, ¿no? Acerca de la cruz, más algunas cosas que ellos creían que debía hacerse. Por eso se llaman ellos los judaizantes, ¿no? Porque muchas de las costumbres judías ellos llegaron a añadir al evangelio, y Pablo les dice que eso no es posible. Incluso el apóstol Pedro está incluido entre ellos, está con ellos también. Han instalado una religión que es la cruz, con algunas cosas más que no parecen importantes, pero realmente desvirtúan la cruz. Así que el apóstol Pablo en esta carta les recuerda que el evangelio es infinitamente mucho más relevante que cualquier religión, ¿no? Que la cruz está por encima de la ley, porque ellos pensaban que está bien, Jesús nos salva, pero tenemos que cumplir la ley, porque si no cumplimos la ley, entonces no podríamos ser salvos. Esto se ha expresado a lo largo de la historia de la iglesia en muchas religiones que consideran esto así. Tenemos que vivir en santidad. Y está bien, Dios dice que vivamos en santidad. El punto es vivir en santidad para ganar la salvación. Y es la conclusión a la que habían llegado los hermanos judaizantes y Pedro entre ellos, ¿no? Y Pablo les dice, no puede ser cumplir la ley, porque si no eso invalida el evangelio. La cruz está por encima de la ley, y la cruz es el mensaje más sublime y completo, además, de tal manera que la ley después del evangelio no es importante, ¿no? Bueno, por lo menos no para la salvación. Y entonces él los llama a la libertad en Cristo. Les dice que tenemos libertad en Cristo. Pero la libertad en Cristo fácilmente podría convertirse en una especie de libertinaje. Así que al final de concluir toda esta carta, él pone un ancla, ¿no? Un ancla en el que los cristianos de Galacia puedan sostener su fe en Cristo. Y esa ancla es la cruz. Los judaizantes tenían como sumo orgullo, ¿no? Su orgullo en su carne, porque ellos decían, nosotros cumplimos la ley. El motivo de su orgullo era eso: nosotros
somos amados por Dios porque somos buenos cumplidores de la ley, ¿no? En eso radicaba su orgullo. Pero el apóstol Pablo les dice que esa no puede ser una motivación para el orgullo. Pablo les dice, mi orgullo es diferente. Mi orgullo no está anclado en la carne. Y entonces, en ese contexto, les dice este versículo que dice, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Por quien el mundo, dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14 es el ancla de la carta, el manifiesto sobre cómo la cruz redefine absolutamente toda nuestra realidad. En la iglesia hablamos de la cruz, ¿no? Y bueno, puede haber dos posibles conceptos que tenemos. Algunos entendemos realmente lo que significa hablar de la cruz, pero para algunos es una jerga, ¿no? ¿A dónde vas? A la IBM. El mensaje es de la cruz. Sí, la cruz es muy importante. No, pero a veces ni siquiera entendemos de qué se trata. Y entonces lo que Pablo hace es decirles en este versículo qué significa realmente la cruz. Como les decía, es un manifiesto que redefine absolutamente toda nuestra realidad. Es decir, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, incluso nuestra relación con nosotros mismos está anclada en el Evangelio que es de la cruz. ¿Por qué hace eso Pablo? En Gálatas, Pablo nos define a nosotros como hijos de Dios. Para nosotros es parte de nuestra jerga cristiana ser hijo de Dios. Incluso para muchos de nosotros no debe significar un honor. Debe ser como algo natural. Debe ser como algo que así tiene que ser. Vamos a la iglesia, entonces Dios por lo menos tendría que llamarnos sus hijos. Pero en el tiempo en el que Pablo dice, y los apóstoles también, porque Juan habla mucho acerca de cómo los cristianos somos puestos a la altura de ser hijos de Dios, era una cosa inclusive obscena. Era casi una herejía. Porque decirse a alguien hijo de Dios era decirle Dios. ¿Ya? Si alguien es mi hijo, pero tiene mi sangre, tiene mi cultura, tiene todo lo que soy, tiene mi ADN, ¿no? Pero si decimos que alguien es hijo de Dios, entonces también tiene su ADN, participa de su naturaleza. Así que nadie podía decir alegremente, eres hijo de Dios. Decirlo era algo que lastimaba profundamente, no esa religiosidad que tenían los judíos, porque ellos ni siquiera podían nombrar el nombre de Dios. Ya cuando en sus escritos ellos leían algo acerca de Dios y estaba el nombre de Dios, ellos simplemente callaban, porque les parecía un nombre tan solemne que ni siquiera podía pronunciarse. Pero ¿qué era entonces que alguien les diga que ahora eres hijo de Dios? Que participas de su naturaleza, que eres parte de esa comunidad, de esa familia de Dios. Eso era algo que ellos no podrían entender, peor aceptar, ¿no? Y bueno, algunos dijeron, qué lindo es ser hijo de Dios. Así que como somos hijos de Dios, vamos a celebrar, ¿no?, en nuestro libertinaje. Y en esos dos extremos es que Pablo les pone un ancla, pero también un motor a esa nueva identidad de hijos. Pablo les dice, no se trata de libertinaje, no quiere decir que si eres hijo de Dios, tú en todos los sentidos eres casi o cuasi un Dios. Y eso es lo que pasa con muchas religiones de nuestra época, ¿no? Dicen ahora eres hijo de Dios, entonces el poder está en ti y muchos de los atributos de Dios están en ti, así que quieres un auto, solo tienes que imaginártelo, solo tienes que pedirle a Dios porque Él es tu Padre y te lo va a dar. Y entonces somos como una especie de hijos caprichosos que no solamente le podemos pedir a Dios lo que nos dé la gana, sino que tenemos la varita mágica para tener absolutamente todo lo que nuestro corazón desea
en este mundo. Y Pablo les dice, no se trata de libertinaje. Tampoco se trata del legalismo de la ley, porque a los otros les dijo, la ley no puede hacer nada por nosotros, solo el evangelio. Sino que los cristianos, les dice que somos hijos de Dios, hemos pasado de tener como el eje de nuestra vida no lo que hacemos por Dios, como lo que los judaizantes decían, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia radical entre la religión y el evangelio. La religión dice, oh Dios, mira lo que hacemos por ti, mira lo que hacemos para alcanzarte. El evangelio dice, miren lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Pablo está definiendo en Gálatas 6:14. Pablo está diciendo, eso es el evangelio. No es lo que nosotros hacemos por Dios, sino es lo que Él hizo por nosotros. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Así Pablo pone un ancla a la vida cristiana, pero también le pone un motor que nos permita ver hacia dónde tenemos que mirar como cristianos. Pablo en este verso está diciendo algo como esto. Ustedes los judaizantes se alegran, se glorían, se alaban en la carne, pero yo me alegro, me glorío y me alabo en la cruz. Ustedes se glorían en lo que hacen para Dios. Yo me alegro y me glorío en lo que Dios hizo para mí. Y de eso es de lo que brevemente vamos a hablar en esta noche. He titulado este sermón, La cruz de Cristo, la única y suprema gloria del cristiano. La cruz de Cristo, la única y la suprema gloria del cristiano. Vamos a ver dos cosas solamente en esta noche. Por un lado, vamos a ver el valor supremo de la cruz para el creyente. ¿Por qué la cruz tiene tanto valor para nosotros los creyentes? Porque Pablo dice, a mí no me importa ahora nada de las cosas que para ustedes tiene valor. Para mí la única cosa que tiene valor es la cruz. Y lo que vamos a definir es por qué hablamos tanto de la cruz acá, para que no sea una jerga, como cuando decimos bendiciones, varón de Dios, que la sangre de Cristo te cubra. A veces palabras que son de la jerga cristiana y que muchas veces no tiene ningún sentido. Muchas veces la palabra la cruz, el evangelio de la cruz, se puede convertir en algo sin significado. Y este tiempo en el que estamos yendo hacia la Semana Santa, vamos a meditar en eso, en el mensaje de la cruz. Pablo comienza diciendo en este verso, pero lejos de mí esté gloriarme. Está hablando ahí de su alegría, de las cosas que le traen orgullo, porque gloriarse aquí tiene el sentido de orgullo acerca de algo, de satisfacción acerca de algo. Y Pablo dice que él tiene un orgullo y una satisfacción en la cruz. Ahora, el orgullo es una de las inclinaciones más naturales en el ser humano. Mucho más en una época en la que nos ha tocado vivir. Como diría alguien, nos encontramos en un mundo que respira autoestima y exhala meritocracia. Así es. Vivimos en un mundo en el que el orgullo ha sido exaltado. Antes el orgullo era visto como pecado, pero hoy día el orgullo es alguien que tiene una autoestima correcta. Porque eso es a donde nos han empujado, la autoestima. La autoestima es otra forma de decir, tienes que ser orgulloso. Y hay muchas razones que nos ayudan a tener más orgullo todavía. Es la época en la que los jóvenes buscan trabajo con un currículum vitae tan grueso como un expediente de los juzgados. Nunca fue así. En mis épocas íbamos con una hoja, ¿no? Y era nuestro título de licenciados. Hoy día no. Hoy día los jóvenes tienen que hacer licenciaturas, muchos diplomados, maestrías, doctorados, PhD, todas esas cosas. Y eso obviamente produce un efecto de orgullo en los poseedores. Es una competencia, no del conocimiento que uno ha adquirido. Mientras que nosotros avalábamos
nos avalábamos para trabajar con un solo certificado, ahora es una competencia feroz y encarnizada de certificados. Y eso produce orgullo, porque piensan que cuanto más certificados, entonces más saben, más sabios son y más conocimiento han adquirido. Entonces es una motivación para vivir en medio del orgullo. El orgullo por la fama. ¿Quién iba a pensar que en esta elección por la que estamos teniendo este culto nocturno, la mayoría de los que van a postular ya no es por la academia, ya no es por el conocimiento, ya no es porque es ingeniero, no es porque sabe sobre administración del Estado, es porque tiene más TikToks? Las plataformas virtuales han producido otro tipo de competencia. Ya no tanto por conocer o saber o tener capacidad, sino por ser el más conocido. Y ahora es más fácil que antes llegar a ser conocido. Incluso puedes hacer tonterías en el TikTok y puedes llegar a ser famoso, porque no importa. El punto es ser famoso por las buenas o por las malas. Y eso aumenta el orgullo, porque ser más conocido los avala como significantes en un mundo donde no importa lo que piensen de ti, si tienes muchos likes, entonces vales en este mundo. Así enumeraríamos muchas cosas que aumentan y añaden a nuestro orgullo. Como acabamos de terminar de leer un libro, Debajo del Sol, como diría el autor de Eclesiastés, hay muchas motivaciones para sentir orgullo. En los tiempos de Pablo, el orgullo, o en la iglesia de Galacia, era la religiosidad. Miren las marcas de mi vida espiritual. Miren cómo de perfecto soy en los rituales. Miren cómo cumplo la ley. Y es en medio de sus múltiples motivaciones de orgullo que Pablo les declara un motivo sumamente desconcertante. Imagínense una reunión aquí de gente que está acostumbrada a sentirse orgulloso, ¿no? De cómo doy diezmos y cómo cumplo las normas, las reglas, la ley, cómo soy riguroso en el cumplimiento de la religiosidad. Y en medio de ellos Pablo dice, ¿y tú, Pablo, cuál es el motivo de tu orgullo? Yo no estoy orgulloso en nada más que en la cruz. Pablo, ¿qué es eso? ¿Qué tontería más grande? Esto es tan desconcertante y contrastante como, imagínense, una de esas reuniones donde muchos debaten un asunto. Esas guerras de orgullosos que a veces se instalan en los sindicatos, no sé, en cualquier reunión. Y uno alza la mano y dice, bueno, yo como abogado y juez, tengo esta humilde opinión sobre el asunto, quisiera añadir esto. Y otro levanta la mano y dice, bueno, yo como ingeniero con un doctorado en Francia, quisiera aportar con esta humilde opinión. Y otro levanta la mano y dice, bueno, yo como ex general del ejército, quisiera aportar con una pequeña opinión, considerando mi humilde experiencia de haber trabajado en varios ministerios del gobierno. Y entonces levantan la mano, así uno por uno. Y en medio de esos levanta la mano un cristiano y dice, bueno, tal vez yo podría dar luz sobre este asunto. Yo como cristiano quisiera aportar con algo que dice la Biblia. Y entonces todos se ríen. Si no en alto, por lo menos en sus adentros. ¡Qué tonto! No tiene nada en qué exaltarse, en qué enorgullecerse. Así estaba Pablo, en medio de una carrera de orgullosos, ¿no? Y cada uno diciendo, yo siento orgullo por esto y por esto. Pablo dice, yo siento orgullo por la cruz. ¿Y por qué Pablo llegó a esa conclusión? ¿Por qué para Pablo la cruz era tan importante? Y más todavía, ¿por qué debe ser importante para nosotros? De otra manera, no tendríamos que predicar esto en este púlpito. ¿Qué sabía Pablo acerca de la cruz que los demás no sabían? A Pablo le sucedió lo que a muchos de los religiosos culturales nos ha pasado. Porque muchos hemos sido por años religiosos culturales, que conocíamos la palabra, que sabíamos todas las historias del Antiguo Testamento.
También yo fui uno de esos al que la escuela dominical ya aburría, ¿no? Decía, no, yo ya sé todas las historias de la Biblia, yo quiero ascender más arriba, yo quiero ir con los grandes porque ya sé todo lo que enseñan los maestros de escuela dominical. Y cuando llegamos a la iglesia, nos damos cuenta que parece que todos repiten. Yo he sido también ese cristiano cultural que dice, no, yo ya sé todo, nada nuevo hay en lo que dicen. Esos son los cristianos culturales. Y Pablo era uno de esos, un fariseo, un rabino, en su época, un doctor de la palabra. Él conocía todo el Antiguo Testamento, no de forma magistral, pero un día hace un descubrimiento. Cuando él se convierte, hace un descubrimiento acerca de la palabra. Que muchas cosas que dice la Biblia no tienen su explicación en sí mismas, sino que todo apunta a Jesús. Aunque ustedes no crean, ese fue el descubrimiento de muchos de nosotros acá cuando decimos, por fin hemos entendido el Evangelio. Que la Biblia, que la historia que nos aburría de Adán y Eva, que tantas veces nos han repetido la historia de Noé y los animales, no eran en realidad en sí mismos mensajes. Tampoco apuntaban a la moralidad, sino que misteriosamente e increíblemente todas esas historias apuntan a Jesús. Eso fue lo que descubrió este doctor en la palabra, este fariseo Saulo, que luego se llamó Pablo. Y entonces cuando descubre eso, ve a Jesús en todas las formas desde el Antiguo Testamento. Y todo apunta a la cruz. Por eso para Pablo la cruz era el corazón y la esencia misma del mensaje cristiano. Y es que la cruz es el corazón y la esencia misma del mensaje cristiano. Es un acontecimiento histórico al que todos vamos a ser confrontados. Porque nuestro destino eterno depende de la idea y el concepto que tenemos acerca de la cruz. Esto es muy importante, hermanos. Nuestro destino eterno depende de la idea y el concepto que tenemos acerca de la cruz. Si nosotros tenemos una idea equivocada de lo que significa la cruz, equivocadamente muchos vamos a ir al infierno. Por eso para Pablo era importante. Por eso para Pablo no debiera mezclarse con filosofías baratas. Él dice, por encima de todo está la cruz. No es algo de menor o poca importancia. Nuestro destino eterno depende de la idea y el concepto que tenemos de la cruz. Eso quiere decir que todos los cristianos tenemos que tener una postura de la cruz, una idea de la cruz, un concepto de la cruz. Si no lo tenemos, estamos realmente extraviados y el peligro nos acecha. Muchas veces los cristianos se esfuerzan por tener una opinión, una postura acerca de la política, no de la agenda progresista. Como cristianos dicen, tenemos que saber de filosofía o sobre la educación. Y es importante, pero ninguna de esas cosas es tan relevante, no porque tendrá consecuencias tan trascendentales como el concepto que tienes de la cruz. Sí, debes saber acerca de la guerra espiritual, debes saber acerca de la agenda progresista, pero si no tienes un concepto cabal de la cruz, estás perdido. Ninguno de esos conceptos te va a salvar. Muchos que contemplan la cruz ven en ella un pacifista. Otros ven en la cruz a un rebelde, un buen rebelde, que ha desafiado al imperio de su época. Otros ven en la cruz un caudillo, otros ven un guerrillero, otros ven un filántropo traicionado. Otros dicen, ha cambiado todas las costumbres de su época, un disruptivo buena gente. Otros dicen, era un progresista. Y otros dicen, ese hombre de la cruz era un defensor de los derechos humanos.
Y otros, los mejores, los que más se acercan, contemplan ahí en la cruz el mejor hombre que vivió en esta tierra, que murió de forma tan horrible y sacrificial por predicar el amor. Y terminó por eso así en una cruz, lleno de sangre, con una corona, cientos de moretones, traicionado y abandonado por sus seguidores. Y entonces parece que hemos entendido el Evangelio, porque nace en nosotros una rabia contra aquellos que lo crucificaron. Malditos esos soldados, malditos esos judíos que dicen crucifícale, maldito ese Pilato, ¿no? O ese Judas que lo traicionó, esos cobardes discípulos, esos que lo patearon, lo escupieron, esos que lo insultaron. ¿Cómo serán castigados los que al final no le punzaron con una lanza? Le traspasaron con una lanza. Qué pernicioso ese que le alcanza vinagre en vez de agua. Malditos esos hombres que participaron de la muerte del Hijo de Dios. Pero Él murió por mí. Y tenemos una idea romántica de la cruz. Y no está mal hacerlo en una forma. Pero para mirar la cruz con sensatez, hay que detenerse tantas veces a mirar la cruz que en algún momento Dios nos va a revelar las profundidades de la cruz que van más allá de lo visual. El mensaje de la cruz está más allá de ese hombre que está chorreando sangre, que está lastimado y está abandonado, sufriendo horribles sufrimientos de dolor en esa cruenta cruz. Thomas Carlyle decía, tenemos que mirar la cruz hasta ver las infinitudes y las inmensidades de la gloriosa cruz. Entonces, me voy a hacer una pregunta. ¿Cómo y por qué terminó el Hijo de Dios en esa cruz? Es terrible lo que ha pasado con Él. Realmente no hay un evento histórico tan terrible como la cruz. Pero tengo que hacerme preguntas más profundas. ¿Cómo y por qué terminó el Hijo de Dios en una cruz? Y el primer descubrimiento que hallo en las Escrituras y que Pablo halló en las Escrituras al investigar sobre este asunto es que no fue un acto solamente de los hombres. Que no solamente fueron los judíos o Pilato o Judas o los apóstoles que lo traicionaron. Él no acabó en la cruz solamente por el acto de los hombres. Tampoco fue un acontecimiento accidental. Lo que descubrió Pablo fue que todo fue anticipadamente profetizado. Eso fue lo que lo conmocionó. Como todos, él tendría un enojo contra aquellos que lo crucificaron, los que lo insultaron y lo lastimaron. Pero el descubrimiento más terrible de Pablo fue descubrir que Dios lo crucificó. ¿Cómo supo eso? Él fue a las Escrituras. Y entonces vio la muerte de Abel. Lo apuntaba en la cruz. El buen Enoc lo anticipaba en la cruz. El arca del diluvio lo ilustraba como Salvador. Y así el tabernáculo, Abraham, Isaac, los utensilios del templo, Josué, todos en alguna forma mostraban alguna parte de la faceta de Cristo y al final de cuentas, Cristo crucificado. Y cuando Pablo leyó el Salmo 22, parecía antes un consuelo para los que sufren, pero cuando vio con ojos espirituales, se dio cuenta de que hablaba de Jesús, del sufrimiento de Jesús. Y cuando llegó a Isaías 53, él vio la cruz como si fuese una película, porque para Pablo era como si Isaías fuese escrito después de la crucifixión. Había tantos datos y detalles que era como si Isaías hubiese visto la crucifixión. Y entonces él se conmocionó y él dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cristo no fue crucificado de forma incidental. Cristo no tuvo un accidente, no fue crucificado porque fue traicionado. Había un plan.
Pablo ha escuchado acerca de cómo fue crucificado el Señor Jesús. No reclamó, no le dijo nada a Judas, incluso lo llamó amigo. No gritó desde la cruz diciendo traidores a sus discípulos. Y entonces recordó Isaías 53, como un cordero fue llevado al matadero, como oveja. Y Pablo dice, ahí está. Ahí está. Es la descripción exacta de cómo fue crucificado nuestro Señor. Entonces, todos los acontecimientos de la cruz no le tomaron a Jesús de sorpresa. Él sabía cómo iba a terminar sus días en la tierra, en una cruz. Con cuánto detalle sabía él acerca de su muerte en la cruz. Jesús leyó Isaías 53. Con razón en sus días, Jesús habló mucho acerca de ese momento. Desde el principio, Juan 3, la noche que habló con Nicodemo, le anticipó a este fariseo algunos detalles. Entonces, ¿qué es el Evangelio?, le dice Nicodemo. Para saberlo tienes que nacer de espíritu y agua. ¿Cómo no sabes esto? Tú eres un doctor de las Escrituras. Y cuando él explica que él es el Evangelio, seguramente Nicodemo quiere tener una relación larga con él. Y él le dice, no es posible, porque yo voy a morir. Eso es lo que le dice en Juan 3:14, cuando dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús. Entonces, ¿tú vas a instalar el reino aquí? No, voy a morir. ¿Cómo puedes morir? ¿Te acuerdas de la historia de las serpientes que envenenaron a los que salieron de Egipto y estaban todos muriendo? Y Dios les pidió que levantara una serpiente y todos los que miraron a esa serpiente fueron salvados después que miraron a la serpiente. Así yo seré levantado como esa serpiente. Pero ¿cómo? La serpiente es un símbolo de lo maldito. Sí, yo seré el maldito de todos ustedes. Y como ese maldito seré levantado y todos los que me miren con fe se salvarán. Él sabía cómo iba a morir. Él sabía que la cruz era su destino. En Juan capítulo 12, cuando vinieron a prenderle, él confrontó el momento con una misteriosa frase. Les dice, cálmense, no se defiendan, la hora ha llegado. ¿Qué hora había llegado? ¿Qué significaba cuando Jesús dice, cálmense, no se exalten, la hora ha llegado? Y es que él estaba preparado de antemano para ese momento, para esa hora, porque su muerte fue planificada. No fue un accidente. ¿Cuántas veces he sentido enojo contra los judíos que gritan, crucifícale, esos malditos? Pero él sabía que tenía que morir en una cruz y él les dice, no se exalten, la hora ha llegado. Porque mi muerte ha sido planificada de antemano y esta es la hora. Pero mucho más increíbles son las palabras que le siguen a estas frases. En poco tiempo él les dice, y yo, si fuere levantado, dice, de la tierra, es decir, está hablando de morir, a todos atraeré a mí mismo. En realidad les está diciendo, les conviene que muera. Es triste, pero si yo soy levantado, si yo muero de esta tierra, a todos los voy a atraer a mí mismo. ¿Cuál era el contexto de esas palabras de Jesús? Unos griegos querían entrevistarse con Jesús. Y el Señor les dice, no puedo hablar con ustedes. En este momento no quiero verlos. Les envía un mensaje, y les dice que no podía verlos porque hasta entonces les dice él, yo solo he sido enviado a los judíos. Por ahora, mi relación y el mensaje es para los judíos, pero les dice, cuando muera, cuando sea levantado, dice, de la tierra, entonces los recibiré porque yo mismo los voy a atraer a todos, no solo a los judíos, sino a todas las naciones a mí.
Y Juan hace un comentario en esta sección y dice, esto decía Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Levantado. ¿Qué significaba levantado? Levantado en una cruz. Levantado en una cruz. Está refiriéndose al misterio de que una vez que fuese levantado, su ministerio ya no solamente estaría dirigido a los judíos, sino también a las otras naciones. Atraeré a todos a mí. Cuando muera, seré un Salvador universal. Un día, en otro momento, les dice a sus discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado. Ay, cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús les dice, yo tengo que sumergirme en la muerte. ¿Cómo me angustia que llegue ese momento? Más adelante, Pedro, antes de que Pablo descubriera todos estos asuntos, en Hechos 2, 22 al 24, cuando da su primer mensaje, les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro dice en su discurso palabras muy misteriosas. Sí, ustedes lo han matado. Fueron vuestras manos con las que prendisteis y matasteis a Jesús. Pero en el mismo mensaje les dice, pero Dios fue quien lo determinó así desde antes, en el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Por eso cuando Pedro y Juan son liberados de un arresto que les sucede más adelante, les dicen que ya no prediquen acerca de Jesús, no, que si lo hacen los matarían. Ellos citan el Salmo 2 diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, dice, escuchen bien, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos van a la cárcel, son liberados, les dicen que ya no hablen más de Jesús y ellos dicen, tenemos que seguir hablando de Jesús, porque esto no es algo que no tiene valor, es un mensaje que ha sido dicho por el Señor. Leamos el Salmo 2. El Salmo 2 dice que todos se van a hacer enemigos de Jesús, pero nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque así fue planificado por el Señor desde antes. Eso es lo que dicen Pedro y Juan. Eso es lo que Pablo llegó a descubrir. Que la muerte de Jesús en una cruz no fue una contingencia que se le salió de las manos a Dios. La cruz fue planificada desde la eternidad por Dios mismo. Ese es el mensaje grave de la cruz. Dios planificó que Jesús fuese crucificado. ¿Por qué lo hizo? Si un día los astronautas que viajaron al espacio exterior vieron cosas que ojos de hombre nunca habían visto, cosas que palabras y fotos no pueden describir en su verdadera dimensión, en ese inmenso espacio fuera de la Tierra, Pablo vio algo mucho más glorioso que eso. Y por eso es tan gloriosa la cruz. Por eso él dice, la cruz me define, yo me defino por ella y para ella. Quisiéramos hablar de todas las glorias de la cruz, como dijo ese puritano. Para ver el mensaje de la cruz hay que detenerse y hay que mirar. Porque no es solamente el hombre lastimado, no es solo el hombre abandonado. Hay muchas cosas más profundas, muchas más glorias detrás de la cruz. Acabamos de ver solo una de esas glorias de la cruz. Toda la vida cristiana de eso se trata. Seguir viendo las glorias de la cruz. Y saben, la eternidad
también va a ser para contemplar la cruz, porque no podríamos entender totalmente a Dios por una sola mirada. Un puritano llamado Chalmers Smith decía: Él es el único y sabio Dios, inmortal, invisible, que en la luz a nuestros ojos resulta inaccesible, anciano de días, glorioso, bendito de esplendor y de alabanza revestido. ¿Quién lo conocerá? Saber ese pequeño destello de la cruz le dio a Pablo un concepto sumamente glorioso de la cruz. Jonathan Edwards dijo una vez: en la persona de Jesucristo se encuentra una conjunción de excelencias diversas, una majestad infinita, una mansedumbre trascendente, una justicia severa y una gracia inefable. Por eso Pablo dice: lejos de mí esté gloriarme en cualquier cosa, sino en la cruz. La segunda cosa que vamos a ver ahora es el efecto del valor de la cruz en el creyente. Hay muchas otras glorias más, no las vamos a ver, hemos visto una sola. Dios determinó que Cristo muriera en la cruz. Por eso tiene un altísimo valor. ¿Cuál es el efecto de ese conocimiento en el creyente? El efecto del valor de la cruz en el creyente. Pablo dice: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice: este conocimiento tan extraordinario de la naturaleza de la cruz ha producido en mí un efecto. Y lo dice a través de esta frase: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tan increíble y valioso el mensaje de la cruz que ha producido en mí un desamor por todas las cosas del mundo. Ya no me importa, y es que el mundo, como vimos en Eclesiastés, es un buen contexto para nuestro corazón, que es una máquina de hacer ídolos. Hagamos ídolos de muchas cosas. Y Pablo vivía como cualquier mortal, haciendo ídolos de muchas cosas del mundo. Pero él llega luego, después de conocer el mensaje de la cruz, él dice: el mundo para mí ha sido crucificado. Ya no me importan los ídolos del mundo. A mí me importa ahora la cruz de Cristo. Es un mensaje tan valioso, tan increíble, tan sublime, tan excelso, que en mí ha producido una doble crucifixión. Eso es lo que significa: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa esa frase? Él dice: el mensaje es tan impresionante que por un lado el mundo me es crucificado. ¿Qué quiere decir eso? El sistema de valores del mundo, no poder, fama, placer, prestigio, ya no tienen para mí atracción. Ya no me atraen. El mundo es como un cadáver crucificado para mí. Ya no tiene valor. Pero también habla de la otra crucifixión. Pero yo sé también que para el mundo, ahora que soy cristiano, yo ya no valgo nada. Porque ya estoy como crucificado para el mundo, sin valor. Porque yo sé que el mundo ahora me mira como mira el mundo a los cristianos. Como que no encajan, como que no tienen valor, como que los cristianos no pueden aportar en ninguna forma significativa al mundo. Es decir, al final de cuentas, alguien muerto para el mundo. Eso significa: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, para mí el mundo no vale nada y yo sé que para el mundo yo tampoco valgo nada. Eso es lo que pasa con el verdadero creyente que entiende el valor de la cruz. Todos los tesoros del mundo pierden su valor. Le sucede como al hombre que encuentra ese tesoro en un terreno y luego dice: va y vende todo lo que tiene por tener ese tesoro. El mundo deja de tener brillo porque ha sido crucificado en cuanto a Pablo. Y también él ya no vale para el mundo. En las mañanas hay muchos programas de noticias. Nosotros no vemos televisión hace muchos años, pero yo desayuno en pensiones en las mañanas y yo veo a veces los programas de noticias.
Esos programas a veces de noticias o de entretenimiento de las mañanas, y hay siempre un momento en el que llega un charlatán con el horóscopo. Y entonces dicen, luego de la pausa, presta mucha atención porque te vamos a decir qué te deparan los astros en este día. Porque estará con nosotros el gran Charlie y su horóscopo, o la formidable Cassandra y su horóscopo. Y todos están atentos porque después de la pausa, alguien les va a decir algo sumamente importante. Lo que más me escandaliza de esto es que les creen. Y obviamente les dicen lo que quieren oír. Les engañan con absurdeces de forma alevosa. Pero ¿quién protesta contra eso? ¿Quién dice ese programa, por favor, qué pasa? Están trayendo charlatanes. No, el rating aumenta. Pero ¿qué pasaría si fuese un cristiano? Y uno de esos programas de la mañana dice, después de la pausa, hemos traído un cristiano que nos va a hablar acerca de algunos consejos para vivir la vida con sabiduría. ¿Qué diría la gente? Más de uno reclamaría. Algunos dirían, no se mete religión en las cosas importantes. Y en el mejor de los casos, rebajaría el rating del programa. Eso significa cuando Pablo dice, yo sé que para el mundo he sido también crucificado, ya no valgo para el mundo, los cristianos no valen. Un charlatán que te engaña diciéndote, hoy el amor está cerca de ti. No des círculos hoy día. Si ves una plaza circular, ve a las plazas cuadradas porque hay 4 promesas para ti hoy día. Te lo dice Cassandra. Y crees. Pero si un cristiano dice algo, es estúpido, es necio, es tonto, es deplorable. No importa cuánta sabiduría haya detrás. Eso dice Pablo. Para mí el mensaje de la cruz es tan importante que las cosas del mundo y sus ídolos ya no me importan. Para mí el mundo está crucificado, pero también sé que yo estoy crucificado para el mundo. Como cristiano no tengo más valor para el mundo. ¿Cómo podemos aplicar esto que Pablo nos ha dicho en esta noche? En el mundo laboral, la gloria suele medirse por el cargo, el salario o la influencia. Crucificarse al mundo aquí significa que tu identidad ya no sube ni baja con tu evaluación del desempeño. Dejas de trabajar para ser alguien. No, porque ya eres alguien en Cristo, por la cruz de Cristo. Y entonces puedes cumplir lo que dice Pablo en Efesios. No trabajes como para el amo, trabaja como para el Señor. Alistair Begg dijo una vez al respecto, si el centro de tu vida es tu carrera, entonces tu trabajo es tu religión. Pero si Cristo es el centro, tu trabajo es tu ministerio. No participes de las cosas feas que hay en tu trabajo. Esos ídolos que ellos tienen de hacer fraude en el trabajo para ganar favores o ganar más, sacrificando la integridad. El éxito del mundo ya no tiene poder para validarte, ni el fracaso en el trabajo poder para destruirte. La crucifixión al mundo no es un retiro místico a una montaña, sino una postura del corazón mientras se camina por la oficina, se navega por internet o se escribe una tesis. Como bien diría Alistair Begg, el cristianismo no es una serie de reglas para hacerte una mejor persona, es una transferencia de lealtad absoluta. Ya no importa si tienes éxito, importa lo que Cristo piensa de ti. Ya no trabajas para ser alguien, porque ya eres alguien en Cristo. En cuanto a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son el mercado de las vanidades. En el Peregrino sería la feria de la vanidad. El mundo nos dice, muéstrate, compite, busca la aprobación, búscate un like.
La crucifixión al mundo significa que Instagram, ¿no? Y ninguna otra plataforma te da valía. Tu yo ha muerto. Ya no usas la plataforma para construirte un monumento a tu propia vida, sino que las plataformas son una herramienta. Por ahí puedes predicar. Por ahí, como nunca antes, este sermón puede llegar a lugares que jamás hubiese llegado sin las redes. Una herramienta, no algo para validar tu identidad. Tozer decía, un hombre que está crucificado mira en una sola dirección. El mundo está a sus espaldas y la eternidad frente a sus ojos. Es así como nosotros debemos vivir. Eso es lo que Pablo está diciendo en realidad en este texto. Para mí ya no vale nada. Cristo crucificado es el mensaje. A ese miro en esa dirección. El mundo está crucificado a mis espaldas. Yo miro al frente. Un hombre que está crucificado mira en una sola dirección. El mundo está a sus espaldas y la eternidad frente a sus ojos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, y te pedimos que realmente tú nos ayudes a ver la cruz, Señor, como el mensaje más trascendental que haya sobre esta tierra, Señor. Que como para Pablo, la cruz sea nuestra definición. Que sea la cruz la que nos defina y en la que nosotros nos definamos, Señor. Que sea el mensaje de la cruz la que defina nuestra relación contigo, con nuestro prójimo y con nosotros mismos, Señor. Oh Dios, te damos gracias por este mensaje sublime por el cual nosotros podemos llegar a la salvación. En el nombre de Jesús, que tú obres después de esto con tu palabra por medio de tu Espíritu. Amén.